Le vamos a dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas, más de 160 personas. Gracias por acudir a esta invitación. De hecho, yo hice una encuesta, Javier, para ver qué temas de varios que tengo ahí en la mira. Y el que ganó fue este. Y es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Vuelvo y les repito que para mí es una herramienta muy valiosa dentro de la sanación interna, emocional, psicológica de uno, de cualquier persona. Entonces, sin más preámbulo, ¿quién es Jader Núñez? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Hace cuánto lo haces? ¿Y de qué se trata este tema? Bueno, esa es una pregunta bastante profunda, Isabel. Primero que todo, te agradezco la invitación. Para mí es un gran placer poder compartir contigo este espacio, que me parece maravilloso por todos los temas de crecimiento espiritual que se tocan constantemente, que me parece un gran aporte a todas las personas que también están conectadas en estos momentos y en estos tiempos. Te decía que es una pregunta bastante profunda. Yo siempre que me hacen esa pregunta la dimensiono o la focalizo en dos dimensiones. Una, la dimensión espiritual y desde la dimensión también física, que son dos dimensiones. Voy a ser muy sencillito con la respuesta, porque es sencilla la respuesta, a la vez que profunda. Desde el punto de vista espiritual, simplemente lo que yo soy no puede verse, simplemente sentirse. Pero desde el plano físico me reconocen como Jader Núñez, psicólogo, psicoterapeuta, experto en hipnosis, regresiones, terapia de perdón, reprogramación mental, con expiaciones como todos los seres humanos que estamos en esta gran escuela de la vida llamada Planeta Tierra, con aprendizajes cumplidos y otros por lograr, pero también con una gran misión que es la misión de ayudar a sanar desde esa parte interior, como también poder ayudar a entender a esas personas que tanto requieren reencontrarse consigo mismo, a entender quiénes son y a lograr reconocer todo el potencial que a nivel interior tenemos todos, con el cual venimos preparados para asumir todos los retos que vivimos en esta existencia física. Parte de esa misión la plasmo en mi libro que sale en próximos meses, titulado Hipnosis Regresiva, Terapia de Autoconocimiento y Autosanación, en donde vienen tres pilares fundamentales. Uno es el autoconocimiento, otra parte fundamental es la hipnosis regresiva como tal, las experiencias trascendentales como seres, y también la autosanación, que todos tenemos esa gran capacidad interior de poder sanar. Si la mente logra generar una enfermedad en nosotros, la misma mente tiene también la capacidad de sanarnos. Entonces, básicamente esa es mi presentación. Bueno, Jader, la hipnosis pues se conoce como hace muchísimos años y se conocía solamente el término de hipnosis y de alguna forma se ha, no sé si tergiversado, tú nos aclararás, respecto a que la hipnosis era como manipular la mente de una persona para obligarla a hacer lo que el hipnotista quiere hacer. ¿Cuál es la diferencia de esa hipnosis que vemos en televisión, de que te hacen así, te duermen y te ponen a cacarear con una gallina, a la hipnosis sanativa o regresiva? Importante pregunta. La hipnosis es una sola herramienta. En la hipnosis hay que saber algo muy importante, que en la hipnosis la persona no está dormida, no está inconsciente, como lo han hecho creer en la hipnosis de espectáculo, en la hipnosis de show, en la hipnosis televisiva, o en la hipnosis callejera, en donde hacen creer de que el hipnotizador tiene algún poder sobre el hipnotizado y que puede hacer con él lo que quiera en ese momento. Nada, un concepto tan más falso que este no puede haber. En la hipnosis la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace. Nadie en hipnosis va a hacer nada en contra de su voluntad. El que quiere hacer como gallina, el que quiere cantar como Shakira, como Juanes, porque lo quiere hacer. Entonces, en este sentido, la hipnosis nos permite adentrarnos en este subconsciente, pero somos conscientes de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos. De hecho, la persona en hipnosis, si tiene un recuerdo que salga de su parte interior y no lo quiere decir, no lo va a decir. Entonces, nada más consciente como eso. De hecho, hay un caso, y ese está en mi canal de YouTube, donde el paciente se va a una hipnosis muy profunda, conecta aparentemente con
unos seres intergalácticos, le dan mensajes, le ayudan en su proceso de sanación, pero en ese diálogo que tiene este paciente, él le dan ganas de ir al baño. Me dice, Jader, ¿puedo ir al baño? Pues se sale del trance, va al baño, luego sigue nuevamente en el trance como si nada. Otra vez nuevamente empieza la conexión. Algo más consciente que ese no voy a poder, no he vuelto a ver en estos procesos. Entonces, en hipnosis es básicamente eso. Para mí la hipnosis, desde el punto de vista mío, es un estado de atención focalizado donde la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace, nadie hace nada en contra de su voluntad. Existen diferentes tipos de métodos de hipnosis, y también estaba variando de acuerdo en las manos de quien esté. El que hace hipnosis de espectáculo lo hace con el objetivo de hacer reír a un público y de que el otro haga el ridículo. El que hace hipnosis callejera lo hace con el objetivo de impresionar a un pequeño público. Ya en el campo terapéutico, la hipnosis también va variando de acuerdo a la metodología que cada quien utilice. El psicólogo clínico lo utiliza de una forma, el psicólogo freudiano también lo utilizará de otra forma, el psicólogo cognitivo lo utilizará de otra forma. En el caso mío, que utilizo la hipnosis introspectiva regresiva, el objetivo de esta hipnosis es ir al origen de las dificultades o del problema que se quiera tratar en la persona. ¿Qué se puede tratar con hipnosis? Lo que es emocional, psicosomático, energético o espiritual. Desde esta perspectiva es el paciente quien tiene las herramientas, la respuesta y la sanación dentro de sí. Bueno, o sea, pero sí es posible de alguna manera manipular la voluntad de una persona en una hipnosis. ¿Por qué mi pregunta? Por ejemplo, en estos casos que se ven en televisión, que se vieron casos puntuales, por ejemplo, de las personas que decían ser abducidas por seres extraterrestres y se sometían a hipnosis para recordar estos eventos. Hubo mucha controversia sobre estos temas y de hecho que efectivamente los hipnotistas o los terapeutas lo que hacían era sembrar recuerdos en las personas por medio de la herramienta de la hipnosis para que siguieran creyendo que efectivamente fueron abducidos. ¿Eso sí se puede hacer en una hipnosis? Sí, eso se llama el poder de la sugestión. Hay una parte muy importante en la mente subconsciente que es la mente, estamos hablando de la mente como tal. La mente la podemos dividir para comprensión de todos en tres partes: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. La mente consciente no es la parte más poderosa que tenemos los seres humanos. Parte más poderosa es la mente subconsciente y la mente inconsciente. En la mente inconsciente se encuentran guardados los registros de eventos que hemos vivido en la infancia, recuerdos que quizás conscientemente ya no recordamos porque están ahí guardados, y se guardan una cantidad de archivos como miedos, experiencias fuertes, experiencias felices, desde los primeros años de vida, desde que estamos en el vientre de la mamá, y también desde supuestas o posibles vidas pasadas. En el inconsciente está esa conexión importante con esa parte transpersonal de cada ser. Hay una parte muy fundamental, lo que me decías con relación a la sugestión. Hay personas que pueden sugestionar eso. Hay un momento en la terapia en que si el terapeuta quiere direccionar la terapia hacia cierta corriente, la puede direccionar. Hemos visto muchos casos de algunos terapeutas que utilizan la hipnosis y quizás en algunos momentos dan unos tips para desviar o para llevar al paciente hacia cierta corriente que ellos quieren llevar. Pero en la hipnosis regresiva o introspectiva hay algo muy importante, y es que hay que permitir que el paciente fluya. Entonces, sí se puede sugestionar, sí cualquier persona puede un terapeuta puede intencionalmente dirigir o inconscientemente dirigir al paciente hacia donde él quiere dirigir. Se puede hacer. Pero cuando hablamos de hipnosis introspectiva bien llevada, pues vamos a permitir que el paciente vaya fluyendo. ¿Cuándo sabemos cuándo uno y cuándo el otro? Cuando podemos corroborar toda esta información y cuando el paciente es el que permite digamos, se permite ir fluyendo esa información.
pero sí se puede dar en algunos momentos porque la mente subconsciente es muy sensible, es bastante simbólica y también puede dirigirse hacia donde una persona quiera dirigir su objetivo en la terapia. Bueno, dentro de la hipnosis regresiva introspectiva, que es la que tú trabajas, conscientemente el paciente puede tener regresión a vidas anteriores, o también Claro que tú sí. tienes que llevarlo a ese estado, o la persona automáticamente se va yendo y su inconsciente lo lleva a vidas anteriores, dependiendo lo que tú quieras sanar, ¿no? También está eso, si lo que tú necesitas sanar está, hasta donde yo tengo entendido, lo que tú necesitas sanar está en tus primeros años de infancia, te lleva hasta el punto, pero si tú necesitas sanar cosas que vienes de karma, de vidas anteriores, ¿también te puedes llevar a vidas anteriores? Claro, efectivamente. Según la hipnosis que yo practico, el objetivo es, o se parte de un principio fundamental de que el paciente o las herramientas, la respuesta y la sanación están dentro de cada persona. Y por eso a mí me gusta esta metodología, porque es el paciente el que nos va indicando el camino, no soy yo como terapeuta el que va dirigiendo, sino es el paciente el que nos va mostrando el camino hacia donde tenemos que dirigirnos. Por ejemplo, vamos a amplificarlo para que sea de más fácil comprensión. Una paciente me visita a una de mis consultas, lleva desde niña, experimenta una angustia, un dolor muy fuerte, una tristeza que ella no explicaba de dónde era esa tristeza. Había ido a psicólogos tradicionales, a psicólogos clínicos, había ido también asistido a psiquiatras y por más que le mandaban pastillas, ella no encontraba respuesta ni solución a su dificultad. Cuando llega a mi consulta, pues entró muy fácilmente a un trance hipnótico muy profundo, empieza a llorar y a llorar y a llorar fuertemente. Le pregunto que si que está viendo o que está percibiendo. Me dice que está viendo en ese momento crucificar al Maestro Jesús y que ella hace parte de esos que los están acompañando en ese momento. La paciente empieza a hablar también en lo que para ella o en ella en ese momento me dice que es el lenguaje o idioma arameo. Da el Padre Nuestro según ella original, lo pueden ver en mi canal en YouTube, y posterior a esta terapia, pues la paciente sana completamente, se le va toda esa dificultad, aparentemente, o el origen de esta dificultad se debía a esa dificultad que ella vio en esa posible vida pasada donde vio crucificar al Maestro Jesús y se llamaba Magdala. Entonces, dentro de la hipnosis que yo practico, uno le da la orden a la mente subconsciente de que vaya al origen de esa dificultad. Es decir, no es necesario llevarlo, la misma persona va llegando, se va automáticamente a la misma mente subconsciente y ubica al paciente en ese momento en el que se originó esa dificultad. Entonces yo siempre le digo, ves al origen de tal dificultad, la mente inconsciente o subconsciente que sabe de qué le estoy hablando, es a la cual le estoy hablando, lo ubica en ese escenario, que es donde se originó esa dificultad, esa angustia que ella manifestaba, y ella automáticamente sana a liberar toda esta emoción. Entonces, si es posible ir a vidas pasadas, porque la hipnosis es la puerta de entrada al autoconocimiento, a la autosanación, a la conexión directa con otros niveles espirituales. También se puede conectar directamente a través de la mente subconsciente. La mente subconsciente tiene un poder muy importante, hasta tal punto que si uno conscientemente quiere ir a la derecha, pero el subconsciente está programado para ir a la izquierda, terminamos yendo para la izquierda y no sabemos cómo llegamos allá. Es verdad. Esto se debe a toda esa parte inconsciente que tenemos allí, que conscientemente no sabemos cómo abordar. Entonces, así como también se guardan todos esos archivos de dificultades, de enfermedades y problemas psicosomáticos que vamos guardando allí, también de igual manera tenemos todo un potencial para poder sanar y liberarnos de estas dificultades. Jader, nos preguntan acá, ¿cuál es la diferencia entre introspección y regresión? Introspección es ir hacia adentro, mirar hacia adentro. Hay una gran frase de Carl Jung que dice, porque quien mira hacia adentro despierta, quien mira hacia afuera sueña. Es una gran realidad. Nosotros tenemos un potencial dentro. Introspección es mirar nosotros hacia adentro, los orígenes de esas dificultades, nuestro potencial que tenemos a nivel interno. Y regresión significa ir atrás en el tiempo.
Eso lo practicamos constantemente, Isabel. Ir atrás en el tiempo cuando recordamos, cuando estábamos hace ratico tratando de solucionar el problema del Instagram y no lo pudimos solucionar, ya es ir atrás en el tiempo. Cuando este muchacho que nos ayudó, que permitió conectarse contigo, lo recordamos, ya eso es ir atrás en el tiempo. Recordar ayer, antes de ayer, cuando estábamos niños, cuando la mamá nos pegó, cuando hicimos tal cosa, cuando fuimos a la playa, ya eso es un proceso regresivo. Ya en hipnosis, esta regresión puede ir mucho más a fondo, puede ir a recordar eventos que quizás tenemos olvidados allí en ese momento, en ese proceso hipnótico. Podemos lograr encontrarnos con eventos olvidados y podemos ir incluso al vientre de la mamá y a posibles vidas pasadas. Te voy a contar una historia con base a eso de una paciente que llegó a mi consulta. Ella me manifiesta que quería sanar un gran rencor hacia la abuelita. Ella no sabía de dónde venía ese rencor, esa dificultad, ese gran rechazo. Ella me dice que toda su vida desde niña, desde que ella la conoce, y ella dice, mi abuelita es muy afectiva, muy bien conmigo, pero yo no puedo sentir ese afecto, yo siento un gran rechazo hacia ella y no sé de dónde vengo. Yo quiero realmente sanar eso, me dice ella. Yo le digo, listo, vamos a hacer la sesión de hipnosis. La entro a hipnosis, le digo nuevamente, ves al origen de esa dificultad, se ubica en un momento, en un lugar, un espacio totalmente, dice, oscuro. Dice que siente que es algo encerrado. Le pregunto yo que trate de observar alrededor. Me dice que aparentemente es el vientre de su mamá, que está dentro de la barriguita de la mamá. Le pregunto yo que cómo siente a su mamá, cómo se siente. No, yo me siento tranquila cuando de pronto me dice ella que la mamá está llorando. Mi mamá está llorando. Observa por qué está llorando. No sé, mi mamá está temblando mucho. Llegó alguien, me dice ella. Llegó alguien, observa a ver. ¿Quién es? Es mi abuelita, es la voz de mi abuelita. Y empieza a temblar mi paciente en ese momento muy fuertemente. Le digo, observa a ver qué le está diciendo. Le está diciendo a mi mamá que aquí traigo las pastillas para que bote eso que está ahí dentro. De ahí venía esa dificultad, ese gran rechazo, y se quedó a niveles subconscientes, a niveles inconscientes guardados. Hay una pregunta que mejor dicho, voy a reunir varias preguntas que veo por ahí en Instagram, y es, ¿qué tipo de cosas o situaciones o enfermedades o fobias se pueden sanar con la hipnosis regresiva sanativa y qué definitivamente no se puede sanar con esta terapia? Maravillosa pregunta. ¿Qué se puede tratar con hipnosis? Todo lo que es emocional, psicosomático, energético o espiritual. Miedos, tristezas, angustia, anorexia, bulimia, baja autoestima, inseguridad, complejos, obesidad, obsesiones, alergias, fobias, toda clase de fobias. La mayoría de las fobias son de origen psicosomáticos o de origen mental. Algo está a nivel subconsciente que quedó guardado. Cuando una persona se enfrenta a una fobia, ya bien sea porque hay algo que está sin resolver o algo que la mente subconsciente asoció de manera negativa a nivel subconsciente y que le está produciendo esas reacciones. Ella hablaba de que la mente inconsciente y la mente subconsciente son muy poderosas y conscientemente no podemos controlar esos temores que están a niveles subconscientes o a niveles inconscientes. Entonces, de esa perspectiva, todo lo que es miedo y todo lo que es fobia se puede tratar. ¿Qué no se puede tratar con hipnosis? Lo que es biológico, lo que es médico, ¿no? Que es que a fulanito le dio una infección urinaria, vamos a tratarla con hipnosis. No se puede tratar con hipnosis, ya hay que acudir directamente al médico. No, que ya le dimos pastillas, le dimos de todo, pero no mejora. Ya puede tratarse de pronto de algo psicosomático, que también me tocó un caso así también. La paciente iba a todas partes, médicamente le mandaban pastillas, antibióticos, pero no mejoraba. Y resulta que esto tenía que ver con un abuso en su infancia, donde a ella la tocaron y ella estaba somatizando aún toda esa dificultad a través de su parte genital. Entonces ahí se pudo sanar con esa parte. Entonces, cuando se logra, pues, cuando trabajamos la parte psicosomática, cuando la persona asiste al médico también una y otra vez y no encuentra respuesta, puede tratarse ya, o puede ser un gran indicio de que pueda tratarse de algo psicosomático. Perfecto. Jade, hay una duda que me surge a mí, personalmente, no sé si las personas que están conectadas lo comparten.
pero hasta dónde tú puedes determinar que o la regresión que el paciente está llevando, ese proceso de regresión que él está, en el que él está, es real y no es algo que el mismo paciente está inventándose, o se está, perdón la expresión, está como en su película, sí, y se lo está inventando él mismo, se crea esa otra realidad posible para justificar alguna situación actual que le esté pasando. ¿Hasta dónde tú puedes determinar si es real o se lo está inventando? Bueno, la única forma, Isabel, es una pregunta maravillosa. La única forma de saber cuándo es real y cuándo no es real es cuando podemos corroborar toda esta información. Es decir, cuando yo hago una regresión y la persona se va al pasado y de pronto tenemos curiosidad de saber si esto es real, empezamos a notar ciertos datos: época, vestimenta, forma de hablar, año, época, nombre de la persona. Si esto se puede corroborar, pues podemos decir perfectamente que estamos ante una experiencia real de regresión. Porque también puede ser que la persona esté fabulando, la mente subconsciente también puede fabular, eso lo vemos perfectamente en los sueños. A veces soñamos cosas que ni siquiera teníamos en la mente consciente, pero que están aflorando y no son más que conflictos emocionales o psíquicos que se encuentran allí, y la mente subconsciente o la mente inconsciente busca la forma de liberarlo. Pero sí me pasó un caso muy curioso con una paciente donde ella tiene cierta dificultad con la mamá desde muy niña, tiene un gran apego hacia el papá. Ella también quería buscar ese origen del porqué de esa relación tan tormentosa con la mamá y por qué tanta dificultad. Le digo que vaya al origen de esa dificultad, se ubica en una vida anterior, en donde ella resultó ser ella misma su abuela, es decir, ella misma era la mamá de su papá. Y mucho antes, en una vida anterior a esa, había tenido un conflicto también por un hombre con la mamá. Y ese hombre era el papá. Es un tema bastante enredado, no sé si logran comprenderme, pero entonces todos esos datos los pudimos corroborar posteriormente por las fechas que ella da, por la forma como lo que vio durante el embarazo con su papá, antes de ella morir y antes de ella nacer. Entonces fue algo maravilloso, algo fabuloso que nos impactó, fue muy bonito y se pudo corroborar de esa forma. Es decir, efectivamente ella era su propia abuela. Ella misma. Complicado de entender a veces, ¿no? Sí, claro. Bueno, Jader, hasta ¿qué tipo, por ejemplo, en la parte de problemas psiquiátricos, esquizofrenias o este tipo de cosas se pueden sanar con hipnosis, o tú prefieres tener un manejo, digamos, integral donde haya psiquiatría, psicólogo y terapia? ¿O esto también se puede sanar con terapia con hipnosis, perdón? Isabel, no está de más la parte que de pronto se hagan las valoraciones, no estoy en contra de la parte médica en ningún momento, pero a veces simplemente se colocan etiquetas, que es que tienes esta sintomatología, listo, tienes esquizofrenia. Y he tratado a varios pacientes con supuesta esquizofrenia que tienen como origen dificultades espirituales. El año pasado creo que me visita una muchacha de Honduras con una dificultad muy fuerte, con varios intentos de suicidio. Ella misma se intentaba suicidar, tomaba alrededor de 4 o 5 pastillas diarias psiquiátricas, pero cada vez iba peor, no le ayudaba de mucho esas pastillas. Y esto se trataba de otro tema totalmente diferente. Habían con ella unas entidades que la estaban atormentando, y estas entidades venían de unas vidas pasadas donde habían tenido unos conflictos muy fuertes y estaban persiguiéndola en esta existencia y la estaban atormentando. Entonces habían espíritus obsesores que estaban afectando. La muchacha sanó, y ese testimonio lo pueden ver en mi canal también, donde la mamá me da el testimonio de la gran sanación que tuvo la muchacha. Entonces, fíjate que el tema a veces las etiquetas, yo por lo menos no fui partidario de tantas etiquetas. A veces se colocan etiquetas, ¿no? Que tienes depresión, que tienes tal cosa, pero realmente a veces obedecen a cuestiones internas.
También, así como en la hipnosis no se pueden tratar lo que es biológico, lo que es físico, también digo en mi libro, hago un apunte muy importante respetuosamente a la parte médica, que no se puede tratar con medicamentos lo que es emocional, psicosomático, energético, espiritual, porque se hace un problema peor. Lo primero que hay que hacer es empezar a liberar emocionalmente o a indagar a ver si de pronto eso puede tratarse de algo psicosomático, energético, espiritual. Una joven me visita una terapia con un problema de esquizofrenia muy fuerte. La mamá la lleva al psicólogo, el psicólogo que no entendía de estos temas trascendentales, la manda al psiquiatra, el psiquiatra dice, no, tiene esquizofrenia, le manda una pastilla, la mamá siente que la muchacha se niveló por unos días, pero al mes nuevamente otra vez empezaron a recurrir las crisis, otra vez nuevamente la lleva al psiquiatra, el psiquiatra nuevamente le manda ya 2 dosis, a los 3 meses nuevamente no le servía, la manda nuevamente, total que una niña de 17 años ya se estaba tomando 7 pastillas diarias, hasta dónde iba a llegar con tanta pastilla. Ya a esas alturas ya era muy imposible hacer algo, ya la muchacha tenía, obviamente, la medicación ya afecta, también puede afectar la parte cerebral, la dopa, y entonces se nos hace más difícil acceder a esos contenidos internos. Ya yo no pude trabajar en ese caso con esta joven porque ya estaba demasiado dopada y realmente fue imposible trabajar ya. Porque resulta que cuando yo hablé con ella, lo que tenía que tratar realmente era una violación en su infancia que la mamá no sabía. Eso es lo que tenía que trabajar el psicólogo que la mandó para allá. Es decir, a veces las etiquetas no sirven de nada porque a veces son erróneas, lamentablemente. Jader, tengo acá un caso de una personita, se llama Víctor Eduardo Bonilla, y nos comenta para pedir tu opinión de qué hacer. Dice, mi mamá de 68 años de edad padece de depresión y tristeza tenaz. Desde hace aproximadamente 5 años viene y va. Creemos que hay un pasado que la trastorna y no vive en paz consigo misma. ¿Qué me aconsejan? A esa edad de 68 años es viable igual hacer trabajo de regresión sin ningún problema o que vaya a tener de pronto alguna dificultad médica o algo es normal, se puede hacer. Hay algo importante, lo que decía al principio, y es que la respuesta, la herramienta y la sanación están dentro de cada persona. Si esa dificultad que ella está manejando es una dificultad de origen emocional o psicosomática, se puede tratar perfectamente con hipnosis. Perfectamente se puede tratar con hipnosis, claro que sí. Pero también depende de las capacidades cognitivas que tenga la persona también, hasta a la edad que tiene. Si ella tiene capacidad cognitiva de acceder, de entrarse en su mundo interior, podemos ayudar, se le puede ayudar, es posible. O sea, por ejemplo, que no sufra de Alzheimer, que no sufra de pérdidas de memoria a corto plazo, ese tipo de cositas. Exacto, perfectamente. Lo has dicho muy bien, Isabel. Porque es que la mente es la puerta de entrada a ese contenido. Es decir, si una persona tiene problemas de, digamos, de concentración, realmente de concentración, porque a veces me vienen a las consultas diciendo, es que tengo problemas de concentración, ¿será que sí puedo entrar en hipnosis? Pero resulta que no. Son personas que tienen una gran capacidad de mirar hacia su interior y poder autosanarse impresionante. Para mí, una persona que logra entrarse a esos estados profundos de hipnosis tiene un gran poder, mejor dicho, está a las puertas de explorar su gran poder, ese gran poder interior que tiene cada quien. Entonces sí, si no tiene Alzheimer, porque la mente es necesario que la mente esté lúcida para adentrarse a estos procesos, que de pronto no tenga una atención dispersa, realmente dispersa, porque estos serían ya unos obstáculos para acceder a esos contenidos internos que tiene el paciente. Javier, tú has hecho regresiones a los niños. ¿Es aconsejable de pronto una regresión para un niño o no lo aconsejas? También depende también de la capacidad cognitiva que tenga el niño. Yo le hice la terapia a un niño de unos 7 años. Yo lo aconsejo de 7 años en adelante. El niño venía con unas tristezas muy profundas. Ese está en mi YouTube. La mamá permitió compartir su experiencia. Es una experiencia muy bonita donde el niño se sentía culpable por todo y aparentemente esto tenía que ver con algo relacionado desde el vientre de la mamá. El niño logró solucionar esa dificultad y la mamá pues a los pocos días me dijo, con todo gusto autorizo que lo publique, y se le tapó el rostrico al niño, pero ahí está la experiencia para que la pueden ver. Es algo maravilloso. Sí se le puede hacer. ¿Cuántas regresiones son necesarias para sanar
no sé, alguna adicción, una fobia, o se necesita solo una o depende del paciente? Depende del paciente. Normalmente con el método introspectivo, a diferencia de otras metodologías terapéuticas que demoran 30, 40, hasta todo un año o toda la vida de terapias, con la hipnosis introspectiva es más rápido y eficaz porque vamos al origen, directamente al origen de la dificultad. Una vez se libera la dificultad y la persona sana, pues no es necesario que tenga que volver a otra sesión. Pero depende en gran medida, uno, de que la persona quiera sanar. Dos, que esté preparado para sanar. Y tres, que sea el momento de sanar. Hay personas que a veces las llevan a la terapia. La mamá dice, no, vea, aquí le traigo a mi hijo para que lo sane de la adicción, es adicto a la marihuana y para que usted me le trabaje la marihuana y de aquí salga como nuevo. Le pregunto al muchacho, ¿y tú quieres sanar la marihuana? Ah, parcero, yo me siento muy bien con mi marihuana, yo no le hago daño a nadie. En esos casos es muy complicado poderle trabajar. Es decir, hay que hacer un proceso para que él tome conciencia primero, hay que ir más lento con él. Sí se le podría ayudar, pero tiene que tomar conciencia, tiene que querer primero. Es decir, si la persona no quiere, va a ser muy difícil poderle ayudar. A diferencia de aquel que ya sabe que tiene una dificultad, sabe que quiere resolverla y está preparado para ir a la hipnosis y quiere abrirse a esta terapia, pues es más fácil trabajar con él. En estos casos se puede decir que el proceso es más rápido, más eficaz y no hay tanto obstáculo. Dos, que la persona esté preparada. La persona tiene que quererse abrir a un proceso terapéutico. Me pasó con una paciente la cual llega con su esposo a una terapia. Me dice, no, yo quiero que mi esposo esté conmigo aquí en la terapia, no tengo nada que ocultar. Le dije, no es recomendable porque de pronto tienes cosas muy fuertes allí que tratar que de pronto tu esposo, tu pareja no quiere, no deba saber y no, yo confío en mi esposo, no tengo nada que ocultarle, que se quede aquí, no hay ningún problema. Bueno, es tu tiempo, es tu espacio, vamos a hacer la terapia. Empezamos a hacer la terapia, no veo nada, no siento nada, ya en hipnosis decíamos que no veía nada, que no sentía nada, pero ya estaba en una hipnosis muy profunda. Efectivamente, el esposo, yo le dije al esposo, tú la estás bloqueando porque ella está en hipnosis, pero no quiere decir lo que está en su mente. Como la persona es consciente de lo que dice y lo que hace, sabe lo que quiere decir, lo que no quiere decir. Efectivamente, ella iba a tratar un bloqueo sexual. Ella desde su niñez, desde que se unió con él, nunca había tenido un orgasmo, cosa que le preocupaba a él y en su relación. Entonces yo le dije, bueno, la estás bloqueando, si quieres terminamos aquí o quieres continuar. Bueno, él me dice, yo la despierto a ella del trance, entre comillas, porque la persona no está dormida. Y le digo, bueno, ¿quieres continuar? Sí, yo quiero continuar. Pero él, que se dio cuenta de todo el tema, dijo, amor, yo tengo que salir a hacer un mandado, si quieres yo voy por un momento y yo ahora vengo, dentro de un momento, dentro de una horita vengo, haz tu proceso tranquila. El esposo de ella se fue. Cuando se fue me dice ella, ay doctor, menos mal que él se fue porque en la hipnosis me llegó un recuerdo que yo no quería que él supiera. ¿Qué te llegó? Cuando yo estaba en la hipnosis me llegó un recuerdo cuando yo tenía unos 5 años, donde mi mamá me manda a llevarle la comida a un señor trabajador de la finca, y el señor de la finca me mete para un pajonal, me baja los calzones y me empieza a tocar la vagina, y eso él no lo sabe. Entonces, ahí venía el bloqueo. ¿Qué pasa? Si ella no lo dice, si ella no se suelta a soltar todo eso, si ella no se abre a soltar todo eso, lo hubiera sanado, imposible, porque ella no hubiese querido. Entonces, casos como esos, a veces la persona no se quiere abrir al proceso y es más complejo. Y tres, que sea el momento de sanar, que sea el momento de sanar. Por ejemplo, yo a lo que en la religión le llaman ángeles o arcángeles, yo le llamo maestro, guías espiritual, igual el nombre no importa. Isabel Goyenes sabe más de este tema, mejor dicho, una experta, mejor dicho, comprobado. Yo le llamo guía, pero igual el nombre no importa. A veces los maestros, los ángeles, no permiten que ellos ir a ciertos eventos o sanar ciertas dificultades, porque a veces tenemos algo que aprender de esas dificultades. Imagínense que una persona quiera por un momento sanar la impaciencia y sea muy impaciente, pero resulta que en esta existencia física nos toque aprender, a esa persona le toca aprender la paciencia. Con un proceso de hipnosis lo que podemos hacer es darle herramientas para que él se enfrente a su aprendizaje, pero liberarlo de ese aprendizaje es imposible porque es un proceso para su evolución. Entonces, en estos casos, el paciente tiene que hacerlo por sí mismo, y lo que podemos hacer es darle herramientas en estos procesos terapéuticos.
Claro, yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con la parte espiritual y energética, la sanación es mi último, y le digo yo a mis pacientes, porque Totalmente. uno no puede obligar a sanar a alguien. O sea, tú tienes que tomar la decisión de pedir la ayuda y querer sanar. Si tú no pides Totalmente. ayuda, si tú no aportas esa partecita de querer hacerlo, es muy difícil que se logre algún proceso. Yo me imagino que lo mismo que en la regresión, si tú vas obligado, tú vas a bloquear, obviamente, tu mente vas a bloquear todo, y así tú intentes entrar a la persona en un trance de hipnosis, pues no lo vas a lograr, porque la persona automáticamente se cierra. Nosotros tenemos la capacidad, lo mismo que en la parte espiritual, de cerrarnos y de protegernos. Igual, en la parte de cualquier trabajo o cualquier terapia, tú te puedes bloquear automáticamente y no vas a aceptar esa ayuda del terapeuta, Claro. sea el que hace de hipnosis, sea terapeuta espiritual, de ángeles o lo que sea, lo que tú quieres. Exacto, no podemos ayudar a quienes no quieren ser ayudados. Es una realidad. Te voy a agregar otra vez, Jader, porque creo que nos salimos de Instagram. Acéptame otra vez, listo. Sí, listo. Listo, Perfecto. la otra vez que estoy escuchando. Entonces, obviamente, eso es una herramienta fundamental si tú realmente lo quieres aceptar y lo quieres trabajar. Obligado, nadie. Exacto. ¿Has tenido un caso en el que tú inicialmente digas sí, listo, y cuando estés en la regresión o cuando ya le hagas la terapia vas a decir definitivamente yo no puedo con esto, esto no es mi campo, y lo remitas a otro especialista? No, antes de la sesión de hipnosis, lo primero que yo hago es hacer un objetivo de la terapia. Todo se hace en una sola sesión generalmente. En la misma sesión se hace el proceso, se establece el objetivo de la terapia, y ahí se mira también de entrada si lo que quiere tratar realmente es algo relacionado con algo psicosomático o no. Ya la experiencia de aproximadamente 9 años en esto, pues ya uno sabe que cuando la persona llega, pues aparte de eso también que a mí me llega mucha información también de las personas, se me hace mucho más fácil poderles ayudar, sé a dónde dirigir la terapia. Pero sí hay casos donde, por ejemplo, en estos días alguien me preguntaba, que me decía que tenía el tabique doblado, que si lo podía sanar con hipnosis, y eso es imposible sanarlo con hipnosis. Bueno, me están preguntando acá si usted me dice, doctor, para entrar en trance, ¿usted utiliza algunos audios o aparatos especializados para iniciar ese proceso de trance? No. La respuesta, la herramienta y la sanación siempre está dentro de cada persona. Yo sí tengo un audio, pero ese audio es para hacer una prueba de sensibilidad a la hipnosis cuando la persona es muy reacia para adentrarse en sí mismo, pero no la utilizo para el proceso de hipnosis como tal. En el proceso de hipnosis es la misma persona la que va entrando en hipnosis, es decir, toda hipnosis, autohipnosis, la persona se va yendo con su propio recuerdo, y cuando viene a ver ya está por allá en unas vidas pasadas, conectada con Marte, conectada con Saturno, y no se dio cuenta en qué momento entró, pero es de manera natural, totalmente a través del mismo paciente. Bueno, yo te he escuchado varios casos, incluso tú personalmente, que tenemos la fortuna de conocernos personalmente, me comentaste de algunos casos respecto a abducciones o contactos con seres intergalácticos o con seres o extraterrestres, que todos ustedes saben de qué se trata. Ese tipo de conexión o ese tipo de situación, ¿cómo puedes tú validar que sean seres extraterrestres o que sean otra clase? O sea, ¿qué tipo de energías, cómo puedes validar qué tipo de energías están comunicándose con la persona o están enviando esos mensajes? Si son seres extraterrestres, si son otro tipo de espíritus, o qué tipo de seres están ahí en contacto en la terapia. Maravillosa pregunta. Maravillosa, muy bonita. Hay algo importante, y es que sí se puede corroborar en la hipnosis si quien nos está hablando allí es un espíritu de baja frecuencia o de alta frecuencia, porque también sucede en las sesiones que a veces se presentan maestros o ángeles a través de los pacientes y nos dan unos mensajes maravillosos. ¿Cómo se puede reconocer si es una energía de baja frecuencia? Pues cuando la forma en su lenguaje. Cuando se trata de un ser elevado, el lenguaje es de amor, es de mucho perdón. Nunca va a decir el número del chance, nunca va a entrar a salir con esos cuentos todos raros, no, jamás.
Eh, un ser elevado, un ser de luz, es muy respetuoso en su lenguaje. Podemos corroborar que sea de amor, que sea de luz, que sea de mucha compasión. Eso lo hemos observado en esas terapias. Entonces la única forma de corroborar es esa parte, el lenguaje de ese ser que está hablando a través del paciente en esos momentos. Ahí podemos corroborar muchas cosas. Hace poco hubo una conexión muy bonita con un ser intergaláctico, extraterrestre por allá, donde nos dio unos mensajes maravillosos. Pues yo lo puse a prueba porque hay unas pruebas, unas preguntas de rigor que uno les hace para saber si realmente es algo real o simplemente puede ser imaginación de la persona o una entidad. Y pues este ser me empieza a hablar de unos eventos futuros. Bueno, al final de la terapia yo le pregunto, bueno, si eso es cierto, ¿cómo puedo corroborar de que eso es cierto? ¿Hay algún evento que tú me puedas decir que vaya a suceder aquí en el planeta Tierra que podamos corroborar en estos días? Me dijo, sí. A mí me dejó sorprendido, wow. ¿Qué me puedes decir? Pues me dice, dentro de poco va a haber un temblor de tierra en el norte, por Estados Unidos, por tal parte. Yo, bueno, listo, está bien. Yo guardé toda esa información, pues la paciente cuando sale del trance no se acuerda absolutamente nada. Yo le digo que por favor, si sabe de algún temblor de tierra, que por favor me lo dijera. Y efectivamente, al rato, por ahí tengo los pantallazos, donde ella me manda a decir que acaba de ver al salir del trance a las pocas horas que por Estados Unidos hubo un temblor de tierra. Ese también lo pueden corroborar ahí en mi canal de YouTube. Fue algo maravilloso que yo dije, wow, definitivamente fue realmente una conexión con un ser de otra dimensión. A veces hay seres también que se hacen pasar por ángeles o por seres elevados, pero en su lenguaje vemos egocentrismo, vemos baja frecuencia, vemos una cantidad de cosas que no son propias. Yo diría, no, esto no es propio de un ser de luz, de un ser elevado, y entonces pues efectivamente ya uno lo desmascara en ese momento y pues ya entra uno a hablar con ellos y empieza a encontrar su propia realidad de ese ser que está allí, que a veces están por inconsciencia, porque no saben lo que les ha pasado, no saben a dónde ir, no tienen ese gran conocimiento de a dónde trascender. Entonces hay que ayudarle también a estos seres que muchas veces están en estado de inconsciencia, en esos estados perdidos. Muchas veces también se trata de entidades que están ahí, que son familiares fallecidos del paciente. Por ejemplo, llega a mi terapia una paciente con una dificultad. Una pregunta, Jair, te están preguntando si en ese estado de hipnosis yo me puedo comunicar con seres fallecidos. Ahí están contestando. Claro, sí, efectivamente. Llega a mi consulta una paciente con un problema muy fuerte de un dolor en la pierna. No sentía la pierna derecha. No la sentí y no siento la pierna derecha. No la sientes, no la sientes. Ah, caramba. ¿Ya fuiste al médico? Sí, ya fui al médico. ¿Y qué te dice el médico? ¿Qué te dice el médico? No, que el médico me dice que todo está bien, que no hay ningún problema. ¿Fuiste al neurólogo? Sí, el neurólogo también me dijo que todo está bien, pero yo no me siento la pierna. ¿Fuiste al ortopedista? También, doctor, pero todo está bien, pero yo no me siento la pierna. Ok, vamos a entrar. Javier, porfa, ¿le puedes bajar un poquito el volumen de la computadora? Porque creo que se está escuchando un retorno de tu computadora. Perfecto, listo. Vale, gracias. ¿Ahí? ¿Mejoró? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, ves al origen de esa dificultad, me empieza a manifestar un frío propio, típico del tema de espíritus. Empezó a manifestar un frío en todo su cuerpo, empieza a temblar. Le pido a ese ser que se manifieste y ese ser se manifiesta como su abuelita. Soy María y estoy con ella acompañándola porque ella no me ha dejado trascender. ¿Y por qué no te deja trascender? Ella me llora todavía, ya tal cosa, yo estoy aquí cuidándola. Bueno, listo, está maravilloso porque tampoco hay que echarlo porque es su familiar, está allí, hay que tratarlo con amor también, desde el amor podemos hacer muchas cosas. Entonces, efectivamente, empecé a hablar con ella, ¿te has dado cuenta de todo lo que ha pasado? Sí, yo la veo muy triste, tal cosa, tal cosa. Efectivamente, le pregunto, ¿tú tienes que ver algo con esa dificultad en las piernas? Me dice, sí, ¿qué te pasó a ti? Antes de morir, me dice la abuelita de ella, el espíritu de ella, de la abuelita, me dice, antes de morir, o 4 meses antes de morir, a mí me amputaron la pierna derecha. Es decir, ella le estaba transmitiendo a la nieta
las mismas dificultades con las que ella tenía. Entonces, a veces, las mismas dificultades que ella tenía antes de morir. Entonces, a veces, el espíritu que está allí acompañando a esa persona, lo que hace es, primero, quitarle la energía, inconscientemente, porque son seres que se alimentan de energía, somos espíritus viviendo experiencias humanas, y cuando desencarnamos necesitamos buscar una fuente de energía, y cuando nos apegamos a un ser como espíritu, o como, ¿sí?, empezamos a absorber esa energía y empezamos a enfermarle inconscientemente si se trata de un familiar. Como hay veces también que estos espíritus pueden ser de otras dimensiones, a veces enviados, y creo que eso también tienes bastante de qué hablar. Sí, es otra cosa, es otro tema. Sí. Jader, una persona que tenga problemas de sueño, ¿tiene algún inconveniente en recibir esta terapia, o es más fácil o es más difícil precisamente por sus problemas de sueño que si te vaya y que no esté consciente en la terapia de regresión? ¿Hay alguna dificultad? ¿Qué problemas de insomnio? Sí. Sí, de insomnio, ok, sí, no, es lo mismo, es lo mismo. La persona siempre tiene la respuesta, la herramienta y la sanación dentro de sí, y de estos casos hemos tenido muchísimos casos de personas con insomnio. Quizás una de las maneras más es quizás una de las dificultades más rápidas, porque está directamente relacionado con nuestra mente inconsciente, con la mente consciente, subconsciente. Hay una pregunta acá, que, a ver, dice, cuando se presenta un ser o una entidad, es porque ese ser se apodera del cuerpo del paciente, o sea, ¿de qué manera se manifiesta a través de la persona? Eso me remite a una pregunta. ¿Hay peligro de que en un estado de trance y de hipnosis pueda generarse una posesión espiritual? No, no, de ninguna manera. Hay algo importantísimo en los procesos terapéuticos, o nosotros como seres somos espíritus viviendo experiencias humanas, pero a la vez nuestro cerebro es como una antenita, así de sencillo. Nosotros mismos atraemos nuestros pensamientos, nuestros sistemas de creencias generan pensamientos, nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones generan energías. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones van a ser negativas. Si nuestras emociones son negativas, nuestra energía va a ser negativa y vamos a estar más propensos a atraer cosas. Es decir, conectamos con seres, con otras energías que nos pueden afectar inconscientemente, o conscientemente nos pueden afectar, que se identifican con nosotros en esa baja frecuencia. A veces tenemos una baja frecuencia y estamos más proclives a atraer cosas. Es decir, una persona en estado de temor, en estado de angustia, va a ser más proclive a atraer a espíritus que han estado antes de desencarnar en ese estado y van a estar ahí acompañándolo y a interferir conscientemente en su mente para que ellos hagan lo mismo o repitan la misma situación que ellos vivieron antes de morir. Entonces, por eso vemos a veces personas que a veces empiezan con una tristeza, luego empieza la depresión, luego de la depresión ya quieren suicidarse. La pregunta es, ¿estos pensamientos si son de ellos? ¿Si es de la persona que está allí, o es realmente obedece a otra entidad? Perfecto. Me hacen una pregunta y no conozco el término, no sé si de pronto tú lo conoces. Me dice, doctor, ¿hipnosis trabaja los trastornos compulsivos como la dermatilomanía? Por favor, no conozco el término. O sea, si ese trastorno, hay que hacer una diferencia entre lo que es por la química cerebral, si esa dificultad es activada o se ha dado por la activación de la adrenalina y todos esos componentes químicos cerebrales, pues va a tener que ser tratada con medicamentos. Ya si obedece a otras dificultades, ya bien sea espirituales o emocionales, se puede tratar. ¿Cómo lo podemos saber? Cuando vamos al psiquiatra, el psiquiatra no encuentra absolutamente nada y hizo la resonancia magnética, la química cerebral está perfecta, pero no sabemos por qué actúa de esa manera. Ya podemos, digamos que tenemos un indicio de que puede ser de algo espiritual, energético o psicosomático, o algo que de pronto está ahí a nivel subconsciente, sencillamente. Una regresión a distancia tiene la misma eficacia que una personal, o tú prefieres hacer el proceso personalmente, o da igual hacerlo, digamos, a distancia, hacerlo virtual o por Skype o por teléfono, tiene el mismo resultado. Isabel, qué bonita pregunta, porque creo que se va a identificar muchos de quienes me siguen tanto en Facebook como en Instagram, que me hacen constantemente esa pregunta.
en los procesos de hipnosis estamos conectados con la mente inconsciente y con la mente subconsciente. Para la mente inconsciente o subconsciente o la parte espiritual no hay límites de espacio ni de tiempo. En un proceso hipnótico... Es que en Instagram nos quedan 15 segundos. Danos tus redes, por favor. Y ya listo. Seguimos. Ok. ¿Lo encuentran en? ¿Cómo te encuentran en Instagram? Hader Hipnosis. Hader Hipnosis. Así me pueden encontrar. En Instagram y en todas las redes sociales, también en YouTube. Porque este se nos terminó. Dame un segundito, ya lo comparto. Sí. Dame un minuto, qué pena contigo. Es que se nos pasó la hora, yo no me di cuenta. Yo sabía que este tema iba a ser bastante amplio, porque es amplio. Entonces dame un segundo y ya me conecto nuevamente y seguimos porque la gente está que pregunta. Listo. Con eso miramos si ya te puedo ver por Instagram. Bueno, ahí estamos. Estamos nuevamente. Estamos nuevamente. Conéctate nuevamente y me mandas la invitación y seguimos. No me permite conectarme. Abandonar. Le doy a abandonar, pero está hibernando. Qué raro. Bueno, otra vez nos estamos conectando porque estamos precisamente en la mitad de una pregunta muy importante. Entonces vamos a ver si podemos seguir para que todas las redes, para que todos ustedes los que estén interesados en las hipnosis regresivas que hace Hader, se puedan contactar con él, se puedan comunicar con él. ¿Listo? Entonces, gracias por conectarse nuevamente. Vamos a ver si ya lo tengo por acá. No me permite conectar. Tan raro. Lo tengo todavía. Vamos a ver que se nos conecte para que continuemos y nos conteste esta pregunta sobre la hipnosis a distancia, qué tan efectiva es, si se puede o no se puede y si es conveniente. A ver. No te veo, Javier. Sí, me tocó reiniciarlo porque no me permite conectarme. Ya enciende, se activa el celular y me conecto. Que se nos vuelva a conectar. A ver. Pueden escribir el nombre de sus redes. Espérame, creo que es Sánate con Hipnosis. Ya les coloco el Instagram de él. Mientras se conecta. Bueno, aquí estoy. Ahí. Te envié la solicitud. Listo. Ahí ya le mandé la solicitud. Se está conectando. ¿Listo? Sí, a bonita hora reaccionó. Bueno, aquí está. Ya les acabo de poner el Instagram de Hader, Hipnosis. Ahora sí retomemos la hipnosis de distancia, qué tan efectiva es conveniente, no es conveniente, tiene el mismo efecto, el mismo resultado. Ahora sí es Bueno, si hay algo importante, esa pregunta me la repiten mucho constantemente, porque ahorita mismo yo estoy en ese proceso de hacer terapias a distancia. De hecho, es un proceso que venía trabajando desde hace mucho tiempo, hace unos 5 años, y tiene el mismo resultado que una terapia personalizada. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando a niveles subconscientes, a niveles inconscientes, a niveles espirituales, y como espíritus, como mente inconsciente, como mente subconsciente, no hay límites de espacio ni de tiempo. Todo es un eterno presente, un eterno aquí y ahora. Incluso en una de las próximas terapias que voy a subir a mi canal en YouTube, le digo al paciente, le digo que cuando sienta mi mano en su corazón o en su pecho, me diga, y efectivamente se siente la mano
del paciente allí, sea proceso subjetivo o espiritual o no, pero la persona lo siente, entonces es igual de efectiva. La persona siempre va a sentir al terapeuta allí con él, porque estamos conectados con la mente subconsciente, la mente inconsciente, la parte espiritual, y en esta no hay límites de espacio ni de tiempo, exacto, la energía, que es, todo es un eterno presente, la que divide el tiempo y distancia en la mente consciente y este mundo físico. Sí, o sea, yo hice la pregunta porque la vida, hay muchas personas con esa duda. Sin embargo, para mí, pues, es lo mismo que hacer una sanación a distancia. A veces me dicen, no, pero a distancia, ¿será que me puede sanar? ¿Puedes hacer alguna oración? Y trabajo con la sanación de Reiki a distancia, por ejemplo, ese tipo de terapias. Siempre y cuando uno tenga la conexión con la persona a nivel energético, se puede hacer. Es igual cuando yo hago consultoría a distancia, pero ¿cómo me puede hacer una consulta a distancia? Pues tu nombre con la vibración de tu energía yo puedo determinar y puedo hacerte la consulta. Más o menos, pero quería que tú no lo comentaras, pues, para que todos estemos más tranquilos y en estos momentos, por ejemplo, con esta situación en la que estamos de pandemia, no hay posibilidad de ir a los consultorios, es igual, se pueden contactar con @Sánate con Hipnosis y él les da todos los datos, él la tendría aquí en Bogotá. Y, ay, mira, me están haciendo acá una pregunta. Que si se pueden presentar mensajes para otras personas a través de la hipnosis. O sea, yo estoy en mi proceso, pero me puedo conectar con estos seres espirituales, ángeles para mí, o guías espirituales, o como les queramos llamar, hermanos mayores, y pueden enviarle mensajes a terceras personas. No te entendí la pregunta porque se me fue un poquitico el audio. Bueno, Jader, me dicen que si en un proceso de hipnosis yo puedo recibir mensajes para terceras personas por medio de mis ángeles o guías o espíritus que se presenten, que no son espíritus de mi familiar, pero son de mi esposo y de mí. Yo soy el abuelito de mi esposo y necesito que le diga estas cosas, ¿se pueden presentar? Totalmente, es muy constante en mis terapias aparte, Isabel, es bastante constante. A veces los mismos seres espirituales le mandan mensajes a fulanito y, mejor dicho, qué cosa tan impactante, hasta tal punto de que le dice fulanito, yo lo he visto hacer tal cosa, lo he visto tal cosa, y dice cosas que solamente la persona sabe, la persona que está en trance no tiene por qué saberlo. Hay un caso muy especial de un niño que tenía una dificultad aquí en Bogotá con el problema escolar. Y también tenía cierta dificultad en su proceso disciplinario, no era tan aplicado. La mamá ya había acudido como última opción a la hipnosis. En la terapia resulta que era un ser que estaba allí, una energía que estaba ahí adversa a él, lo estaba afectando, se liberó a este ser que estaba allí, por lo menos se le ayudó a que siguiera su proceso por otro lado. Y posterior a esto se presenta el hermano de él, un hermano que había fallecido antes de él nacer, es decir, su hermano que iba a ser hermano mayor, que había fallecido. Y le dice, tú me has sentido en tales momentos, yo he visto a mi mamá en tales momentos, en tales lugares, y lo dice con mejor dicho, con unas características y con toda la lógica y con toda digamos, con todos los datos posibles. Y cuando la mamá está ahí escuchando ese mensaje del hermano fallecido, que falleció antes de nacer el paciente que yo estaba atendiendo en ese momento, ella quedó sorprendida y me dice, esto es real, porque es que eso no lo sabe él no sabía nada de eso que yo viví en ese momento. Él no vivió nada de esto y él me lo está diciendo, es real. Entonces, incluso ahí está el testimonio de esta paciente, de la mamá del paciente, donde también me dice que el paciente posterior a esta sesión la llamaron a felicitar del colegio porque dice que el cambio ha sido impresionante. Ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube. ¿Has tenido tú precisamente estando en este proceso? ¿Has recibido mejor mensajes que han recibido hacia ti, pero tienen nada que ver con el proceso de sanación del paciente? Pero que aprovechan del canal que tienen ahí para enviar mensajes a ti. Totales y también para la humanidad mandan mucho. En mi libro ahí vienen muchos mensajes. De hecho, todo esto que venía, pues de alguna manera ya lo habían dicho. Creo que también a ti te han dado muchos mensajes de todo esto que ya venía. Efectivamente, los maestros, los ángeles, los guías,
ellos nos envían muchos mensajes, han dado muchos mensajes. Uno de esos mensajes que me dieron en mis inicios fue cuando yo hice mi primera sesión. Me dice: Jader, acabas de iniciar el proceso que estábamos esperando que tenías que iniciar. ¿Ya? Vienen cosas grandes para ti. Me dijeron esa cosa: tienes esta importante misión de poder ayudar a muchas personas, vas a poder ayudar a muchas personas, pero ante todo también queremos que ayudes a autoconocerse esas personas y ayudar a entenderse como si aquellos que necesitan de esta importante ayuda. Aquí te los vamos a colocar. Bueno, yo me quedé así. Va a pasar un tiempo prudencial, pasaron unos 3 años, yo no era reconocido, no me conocía en ese momento tanto como ahora. Después me dicen: Jader, vas a ir para el lugar donde tienes que estar. Yo dije: pero ¿y para dónde voy a estar yo si yo estoy bien aquí donde estaba trabajando? No te preocupes, que va a ser por poco tiempo en el lugar donde estabas. De ahí vas a estar en el lugar donde tienes que estar. Posterior a este proceso, pues yo pensé que eran 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues pasaron otros 2 años más y yo me desesperé en esa época, no había entendido tanto esa parte. Y yo le preguntaba: bueno, pero ustedes me dicen que era por poco tiempo, que estoy en este lugar, pero que iba a estar pronto en otro lugar. Me dicen: Jader, ya el tiempo se está llegando. Bueno, a los poquitos meses yo hago una terapia, me dicen que ya es el momento. Y digo: ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a comprar una cámara, voy a ponerme a hacer videos de videoclip para artistas y todo esto. Tenía un proyecto montado. Yo dije: no, ya no voy a ser reconocido. Entonces, efectivamente, hago una terapia, me dan un mensaje, me dicen que no compre la cámara, que no era necesario porque iba a estar en otro lugar, que no era para allá. Yo la compré. Yo compré mi cámara, una cámara muy costosa para hacer unos videos especiales y todo eso. Y al mes de haber comprado la cámara se dañó por completo. Entonces, a veces el universo escribe recto. Y a los poquitos días, una llamada del consultorio del maestro Aurelio Mejía, me dice: Jader, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Yo nunca me esperaba eso. Yo nunca me esperé ni busqué estar allí con ellos. Pero efectivamente se dieron las cosas y a los poquitos meses me dieron otro mensaje: Jader, no das cuenta de años con Aurelio. ¿Por qué? Porque ahí vas para otro lugar donde te necesitamos. Ah, bueno, listo, pero yo estoy bien aquí trabajando. Les dije yo: vas a estar en otro lugar. Pues al año y 9 meses justamente se dio la venida para Bogotá. Y también me dijeron cuando iba a empezar a viajar para otras partes. Me dijeron: Jader, preséntate al tema de la visa americana, porque necesitamos que empiece a traspasar fronteras. Yo dije: pero a mí no me van a dar esa visa, eso es muy complicado, tal cosa, y este tema. No, Jader, preséntate que estamos contigo, porque desde antes de tu nacer hay muchas personas esperando por su sanación. Vas a empezar a cruzar fronteras. Efectivamente me presenté, fueron 2 preguntas y tu visa está aprobada. Entonces, cosas como esas todas están allí y me han dicho muchas cosas también muy personales también, que todas se han cumplido la mayoría hasta el momento. Hasta el momento hay algo que, bueno, no sé si me lo permitirán decir, sé que, y eso tú das fe de eso también. Bueno, efectivamente, aquí te tengo a ti directamente. Y tú puedes corroborar esta información. Me dijeron que voy a ser contactado por un ser, no sé, me lo han dicho 4 veces. Jader, vas a ser contactado, te estamos preparando, entras más en tu interior. Yo anteriormente no hacía meditación, desde hace 5 años me habían mandado a meditar, yo nunca hacía la meditación. Hoy puedo hablar de que con la meditación se logra un poder impresionante, una conexión entre alma, espíritu, energía, tu ser interior, te conectas, tus capacidades afloran mucho más. Aquellos que tienen dones o que quieran descubrir sus dones, pues este es un medio maravilloso de lograr encontrar esos dones y obviamente también de lograr mucha nivelación energética también. Entonces, me dijeron esa parte de que meditara para que entrara más en mi interior, lo he venido haciendo y cada vez me están dando más mensajes sobre ese ser que va a llegar. Pues cierto día, en una entrevista que me van a hacer que me hicieron de Caracol, llego a la academia donde está Alexander Torres y donde está también la gran Isabel Goyeneche. Pues, no sé, la conexión con Isabel fue muy bonita. Ella me dice: ven, Jader, un momentico acá, hace un lanzamiento de carta y me dice: aquí hay un ser que te va a ayudar muchísimo. Y justamente lo que Isabel me dice es lo mismo que me han venido diciendo. Cosa impactante. Tú lo puedes corroborar.
Sí, totalmente, es verdad, es verdad. Y que además, yo normalmente no lo hago, yo impulso, y yo te digo, te quiero mirar por encima, ¿verdad? Yo te digo, Claro, varias cositas, y sí, pues efectivamente todo, tú fuiste que me dijo que lo que tú me estás diciendo me lo habían dicho, y creo que algunas cosas adicionales que yo te dije después te llegaron o total, te corroboraron también en algunas. totalmente. Totalmente, soy testigo de las grandes capacidades, los grandes dones que tiene Isabel Goyeneche, indudablemente, es una, mejor dicho, a ojo cerrado. Tiene unas capacidades y unos dones únicos y una luz bien bonita esta muchacha. Gracias, muchas gracias por las flores. Mira, hasta flores me quiero dar. Entonces, fíjate, sí, dime. Sigue, sigue. Entonces, para concluir esa partecita, cómo todo concuerda. Y de hecho, por ahí están los videos donde me han dado todos esos mensajes. Justamente todo eso que tú me dijiste que salió allí es algo que me han venido diciendo constantemente que tú no tenías por qué saber tampoco. Exacto. Qué bueno. Hay una pregunta un poquito dolorosa, pero muy válida que me están haciendo, y es, por ejemplo, los bebés que han sido abortados, de alguna manera, hay muchas mujeres que pasan por un proceso complicado porque no procesan y no pueden trabajar ese luto de haber perdido un bebé, sea consciente o inconsciente que se haya generado este aborto. Y ese proceso espiritual es complicado, para hay muchos bloqueos que se generan a raíz de este proceso. Esos bebés que han sido abortados en una terapia de hipnosis pueden venir como espíritus y dar mensaje de cuál fue el propósito de haber estado en este plano y de haber sido abortado. Totalmente, claro que sí. Muchas veces estos seres vienen, la mayoría vienen con una misión muy importante. Son seres que vienen con una gran misión, son seres muy elevados que han elegido la gran misión de enseñarle a sus papás a valorar la vida, en el caso de que haya sido provocado, a valorar la vida, a que la persona tome conciencia, a cambiarles el camino, y de esos tengo muchas sesiones ahí también publicadas donde se ha dado este fenómeno donde estos seres se manifiestan y dan su mensaje, y efectivamente generalmente vienen con una gran misión, con un gran propósito para enseñarles algo a la mamá o al papá. Yo tengo un caso, uno de mis primeros casos, eso fue en un pueblo llamado San Luis, Antioquia, del oriente antioqueño. Estoy allá. La secretaria de Educación, bueno, la coordinadora de Educación de ese momento, Marisela, me dice, Jader, tengo una dificultad con una amiga. A mi amiga se le murió el niño de 4 años. Ella no ha podido superar, obviamente la pérdida de un bebé es algo que marca para el resto de la vida a un padre en cualquier circunstancia. Ella siente mucha culpa porque ella dice que ya tiene que ver mucho con eso. Ella argumenta de que el niño se metió una de esas bolitas, de esas de lujo que hay en las materas que se inflan, de las que se inflan en el agua, que colocan en las materitas, de esas de gomitas que se inflan con el agua. El niño se mete una gomita esa en la nariz, a raíz de eso le da una infección respiratoria y el niño muere con esa infección, a raíz de esa infección. La mamá se sentía muy culpable, ella se sentía culpable porque según ella era descuido de ella, tal cosa, ella estaba echada prácticamente a la depresión, a la tristeza, a la angustia, al dolor. Y bueno, yo digo, yo hago la terapia, fui a hacer la terapia. En la terapia se presenta el espíritu de este bebé y fue algo impactante. El niño es un ser elevado que vino a enseñarle a cambiar a ella. Me dijo, tenía que ser así, no te sientas culpable porque así tenía que ser. Yo tenía que irme, ese era el día en que yo elegí para irme. Fue algo tan impactante que posiblemente prontamente voy a desempolvar esa terapia y la voy a publicar. Sí, mira que sería muy bueno porque yo sé que le va a ayudar a muchas personas. Claro, son procesos que a veces las mujeres no sabemos cómo llevarlos o cómo sanar realmente eso que está allí. Y es como para ser mamá o papá, no existe ningún manual. Hay muchas cosas
Exacto, que no sabemos a quién acudir, cómo hacerlo, mira que por medio de la hipnosis se puede recibir una respuesta bien bonita para poder cerrar ese capítulo, para poder pasar la página en paz y tranquilos, o sea que eso me parece perfecto. La paciente, recuerdo que ella tenía que hacer un viaje, cambiarse de ciudad, ella no quería irse por el apego que tenía, ella está trabajando el apego. Y ella estaba aprendiendo en esta vida, había venido de vida en vida aprendiendo el apego y en esta le tocó de esa forma aprenderlo. Ellos eligieron esa forma de aprender. Después de esta terapia, la paciente logró viajar, ya está en otro lugar, porque ya no se quería ir del pueblo, de ese pueblo, por no desprenderse del cuerpo del niño que estaba en el cementerio. Y él le dice, yo no estoy ahí ya yo no estoy ahí, yo estoy en otro lugar, yo estoy contigo y no me ves, y tu culpa y tu dolor no dejas que me sientas. Es algo muy bonito que sé que le va a llegarle a muchas personas que han perdido un ser querido y van a entender a veces el para qué ocurren ese tipo de situaciones, porque recordemos algo muy importante, estamos en la gran escuela de la vida llamado Planeta Tierra y aquí llegamos a un tema muy importante que es el plan del alma. Somos espíritu viviendo experiencias humanas y como espíritu elegimos unas pruebas, unas misiones y elegimos también unas expiaciones, cosas que ir soltando para nuestro perfeccionamiento espiritual. Y desde esa perspectiva elegimos quién nos va a hacer daño, quién va a estar ahí con nosotros ayudándonos. Y quizás a veces alguien me preguntaba, ¿mi media naranja puede ser la persona que me acabó de dejar? Yo dije, sí, puede ser perfectamente, porque imagínate que estemos ahí arriba en el plano espiritual y estemos eligiendo nuestro plan del alma, nuestro plan, lo que vamos a hacer acá en esta existencia para nuestra evolución, y efectivamente yo le digo, yo ando buscando a alguien que me ayude o que me enseñe, que me ayude a aprender a evolucionar en el desapego, supongamos. Entonces yo elijo a alguien y le digo a alguien, oye, ven acá, hace rato que no te veía, ¿será que tú me puedes ayudar para que tú allá me pegues unos cachos bien espectaculares y yo, mejor dicho, echarme a la muerte con eso? Y la persona dice, no, yo no, a mí no me gusta, no me metas en ese lío, yo voy a seguir mi proceso. Entonces no es tan amigo mío, ¿cierto? Pero veo otra persona por allá que hace rato que no la veía en otras reencarnaciones y resulta que con ese conecto, oye, ¿cómo está? No, bien, por aquí aprendiendo tales cosas, me dice ese ser, ese espíritu. Y yo le digo, no, lo que pasa es que necesito aprender algo, necesito aprender el desapego, ¿será que tú me puedes ayudar con esto? Listo, parcero, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Y efectivamente, no, lo que tienes que hacer allá, cuando estemos allá vas a ser mi esposa, pero me vas a hacer esto, y efectivamente venimos, reencarnamos, nos encontramos, un flechazo total, y cuando de repente, listo, ya viene el momentico en que la persona tiene que irse de alguna manera para enseñarnos el desapego, ya sea con cuerno, ya sea con accidente, como sea, pero ahí está. A veces traemos misiones, todos somos grandes maestros entre sí, todos tenemos grandes capacidades porque estamos aprendiendo, tenemos la expiación también, que tenemos que liberar ciertas cosas para irnos perfeccionando, el llamado karma, que las cosas que vamos haciendo en otras existencias, venimos a recomponer en esta existencia, como también el tema de las misiones, porque todos tenemos una misión. A veces, ¿qué pasa? Isabel, que a veces nos perdemos de nosotros mismos, de nuestra misión, y entonces es donde tenemos que empezar. Es donde existen las personas que estamos trabajando desde la luz, exacto, y estamos personas como tú, como yo, terapeutas que estamos en este camino ayudando a muchas personas a reencontrarse para que puedan seguir su camino, su proceso. ¿Hay algún caso que a ti te haya impactado? Yo sé que hay muchos casos impactantes, de hecho, los que has contado wow, pero ¿hay algún caso que tú digas, a mí esto me impactó muchísimo, que siempre que recuerdo y lo tengas presente? Pues ese caso de que acabé de hablar un ratico de la muchacha que había perdido a su bebé fue algo impresionante, como también un caso muy específico estando yo allá en Medellín, el consultorio de Medellín en esa época, una paciente llega a la terapia, me dice que tiene cierta tristeza, cierta dificultad, ¿cierto? Pero también me cuenta de que ella había perdido a su tía estaba desaparecida desde hacían varios años, unos 9 años, 7 años, y no sabían absolutamente nada de ella, no sabían si estaba viva, si estaba fallecida. La hipnosis no es para nosotros adivinar ni nada de eso, pero se dan estos eventos también de vez en cuando, porque la conexión, cuando los maestros, los seres de luz permiten, se dan unas respuestas que uno encuentra y dice uno, wow, ¿qué pasó aquí?
efectivamente estamos en la terapia, yo le dije que con hipnosis no íbamos a saber, que la hipnosis no era bolita de cristal, pero que íbamos a tratarla a ella. Empezamos a tratarla a ella. Normalmente cuando de pronto se presenta una energía, se presenta como la tía de ella. Efectivamente, eso fue, ella acudió a esa cita después de una entrevista que me hicieron en Telemedellín. Entonces ella buscó el número como sea y logró encontrar ese número y llegó a la cita, por eso lo recuerdo. Y efectivamente hicimos la terapia, se presenta este ser, este espíritu, se presenta como la tía de ella, le dice, yo soy tu tía, estoy aquí contigo, yo he estado con ustedes no me han visto y hoy me han permitido enviarles un mensaje. Ya no me busquen en el plano físico porque yo no estoy en el plano físico. Ah, caramba, bueno, entonces, y hoy van a saber la gran verdad de lo que me pasó. Fue una historia impresionante porque obviamente lo que vino después fue más complicado para mí como terapeuta, porque ella empieza a decir de que quienes la mataron fue realmente la propia hermana con con el cuñado. ¿Sí me entiendes? O sea, fue algo fuerte, fuerte. Y para corroborarlo, que si querían podían ir a tal parte de la finca que allí estaba su cuerpo. Fue algo tan impresionante. Esta terapia está grabada, nunca la publiqué porque es muy delicado, Claro, pero por lo menos sí la puedo contar, sí, exacto. La terapia, bueno, meses después, una llamada de alguien de por allá de Medellín, ya estando yo aquí en Bogotá haciendo unas terapias, en esa época no estaba radicado acá todavía, y esta paciente me dice que ella quiere hacerse una terapia conmigo. Le dije que en estos momentos no estaba allá, que estaba en la ciudad de Bogotá realizando terapias también, que allá estaban otros grandes terapeutas también que le podían ayudar. Me dijo que ella quería la terapia conmigo. Y dije, ¿por qué? No, porque es que usted le hizo una terapia a mi prima una vez y no sé si usted se acuerda. Y me empezó a contar y dije, claro que me acuerdo, porque experiencias como esas no se olvidan, quedan en la psiquis. Entonces yo le dije, claro que me acuerdo, ¿y qué pasó? No, imagínense que después de esa terapia, ella nos comentó lo que se le había presentado y fuimos al lugar donde mi mamá, porque era la hija de la señora desaparecida, donde mi mamá le dijo que la buscáramos su cuerpo, buscamos y ahí estaba el cuerpo. O sea, fue algo impresionante. Ese es un caso importante. Yo quiero que le aclaremos porque las personas pues obviamente con todos estos casos de pronto pueden confundir la terapia de regresión con yo quiero ir a comunicarme con mi papá fallecido o con mi mamá fallecida. Entonces yo creo que aclaremos, no sé si yo estoy equivocada, la terapia de regresión no es para eso, pero de pronto se necesita algún mensaje de los seres espirituales que están aquí necesitan aprovechen la ocasión para hacerlo diferente, pero no es el canal válido para hacer una comunicación con personas fallecidas. De hecho, la hipnosis no se hace para comunicar con fallecidos, no es recomendable, no tiene sentido, ¿para qué? No tendría sentido. La hipnosis se hace con el objetivo de sanar, ¿cierto? Pero no podemos tampoco decir es que te vas a conectar después que tu familiar falleció, ya te voy a hacer conectar con tu familiar. No podemos, eso no está en manos del terapeuta ni en manos de la persona, es con el permiso de la divinidad. Si la divinidad no permite, no va a pasar absolutamente nada, no podemos transgredir las leyes espirituales tampoco. A veces la persona no está preparada siquiera para conectar tampoco con el familiar fallecido, no está preparado. A veces no estamos preparados para conectar con nuestros ángeles, con nuestros seres. Ayer efectivamente hacía una terapia de vía online por Skype y él quería conectar, quería tener respuesta de su ser de luz, pero su ser de luz dijo, él no está preparado todavía. No dijo nada más. Ya, le dijeron solo eso. A veces nos falta quitarnos ciertos miedos, ciertas cosas, ciertas caparazones, ciertas armaduras que nos alejan de esa luz, de esos seres que están ahí con nosotros ahí a veces. No, y incluso a veces la misma ansiedad que tenemos respecto a un fenómeno nos bloquea. También. Hay que trabajar eso también. Totalmente. Una pregunta José Manuel Martínez y me dice, yo quiero saber si la hipnosis está comprobada por la comunidad científica, por psiquiatras y por psicólogos. Él dice comprobada, pero yo me imagino que es más avalada por esta. Bueno, hay algo importante con este tema de la hipnosis en la psicología. Sí es la herramienta más rápida de la psicología, obviamente,
digamos que la psicología le da a la psicología tradicional. Yo no me considero un psicólogo tradicional a estas alturas de la vida porque no encontré respuestas en la psicología tradicional a todo esto. Yo soy psicólogo. Sí, yo soy psicólogo, pero no encontré respuestas a muchas cosas, a eventos como el por qué puedo ver el aura, el por qué puedo, a veces hay una voz que a veces me dice cosas que van a pasar, cosas que también te ha pasado también. Pero no es cuando yo quiero, sino cuando me quieren dar mensajes y percibir la energía de otras personas. La psicología no va a dar respuesta a esta parte, a menos que sea la psicología transpersonal. Efectivamente, hay una parte de la psicología que es la psicología clínica que maneja también la hipnosis, maneja con otras técnicas distintas. A veces la psicología clínica demora años en resolver una dificultad. En algunos casos hay otros terapeutas que son muy excelentes y también son muy buenos, manejan ciertas metodologías muy buenas, muy poderosas. Entonces, desde esa perspectiva, si la psicología a veces no da cuenta de estos fenómenos transpersonales, trascendentales, yo pienso que se queda corta. Por eso es que hoy en día muchas personas están buscando otras metodologías convencionales o alternativas de ayuda, porque la psicología tradicional se ha quedado en una parte donde ya de ahí para allá hay unos límites donde ellos no les cuesta avanzar en ciertos límites de niveles profundos, espirituales o subconscientes, de los cuales de pronto tienen ciertas restricciones. Entonces, cuando me hablan si es avalado o no avalado, pues en la hipnosis es una técnica psicológica, de hecho, totalmente natural, totalmente natural. ¿Qué es uso exclusivo de un terapeuta psicólogo? Yo he visto grandes terapeutas que no son psicólogos y tienen unas capacidades de sanación impresionantes. Esto más que todo es con esa vocación que tú tienes. Sí, se necesita tener obviamente un gran conocimiento de la mente subconsciente, de la mente inconsciente, un gran entrenamiento en esta parte que es muy importante, y de la parte espiritual. Si se va a trabajar el tema también, se va a combinar con la parte espiritual, porque no todas las hipnosis terapéuticas son lo mismo. Entonces, sí, algunos psicólogos clínicos lo utilizan de una forma, pero yo lo utilizo de otra forma distinta, una forma totalmente diferente a un psicólogo clínico. Entonces, sí, la hipnosis, de hecho, es una herramienta de la psicología y la más rápida y la más eficaz, de hecho. Pero no da, pero a veces están orientadas de otras metodologías que no dan respuesta a muchas cosas de esta índole. Bueno, Javier, se nos han conectado muchas personitas nuevas que nos estaban en el celular y están haciendo varias preguntas y quiero que las entres en contexto. ¿Para qué realmente es la hipnosis regresiva sanativa que tú trabajas? ¿Qué se puede sanar y para qué? Bueno, recapitulando, la hipnosis regresiva es, digamos, es un estado de atención focalizada donde la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace, nadie no se hace nada en contra de su voluntad. En hipnosis, la persona tiene el control del proceso, no está a merced del hipnotizador como hacen creer de pronto en la hipnosis de espectáculo, en la hipnosis televisiva, donde hacen creer de que el hipnotizador tiene ciertos poderes y puede influenciar o puede, digamos, hacer cosas en contra del paciente. La hipnosis es un estado totalmente de atención focalizada, la persona es consciente de todo, puede sentir los ruidos a su alrededor, puede salir de trance en el momento en que lo desee. La hipnosis regresiva como tal es regresar atrás en el tiempo, es adentrarnos a esos orígenes, porque la hipnosis es la puerta de entrada al autoconocimiento y a la autosanación también, y nos permite adentrarnos a niveles subconscientes, a niveles espirituales, a niveles inconscientes, a encontrarnos con esos orígenes de esas dificultades que pueden estar hace una semana, hace un día, hace dos días, hace un año, 3 años, en la infancia, en el vientre de la mamá, o en posibles o supuestas vidas pasadas. Entonces, ¿con qué objetivo se hace esta terapia? Con el objetivo de ir a buscar el origen de las dificultades que pueden estar afectando en nuestro proceso actual. Bueno, Javier, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo se llama tu canal de YouTube para que la gente te siga? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te encuentras en Facebook? ¿Cómo te encuentras en Instagram? Para que muchas personas que están preguntando cuánto cuesta la hipnosis, dónde atiende el doctor. Bueno, entonces para que les des todas tus redes y te puedan ubicar fácilmente. Bueno, me encuentran en cualquier redes, bueno, en estas 3 principales, en YouTube, en Instagram y en Facebook, la página de Facebook como Jader Núñez Sánate con Hipnosis. Ahí me pueden encontrar. En mi canal de YouTube pueden ver muchas terapias de hipnosis regresiva, muchos testimonios también, y algunos de estos que he comentado acá también los encuentran allí.
en mi canal de YouTube. Jader Núñez, Sanate con Dios. Me hacen una pregunta curiosa. Dice, yo quiero saber si la hipnosis sirve para sanar el karma. ¿El karma? El karma. El karma. El karma. El karma es un proceso que como espíritus venimos traemos de vidas de existencias pasadas y no es malo, es que el karma no es malo. El karma existe, pero también existe el tiempo de saber cuándo, hasta dónde llegamos con el karma. Digamos por un momento que la persona esté aprendiendo de pronto el desapego y todas las personas se le van, pero ella siempre se apega cada vez y se apega más a esa persona y se apega a las nuevas parejas, es decir, no está aprendiendo lo que tiene que aprender. Aquí lo que tiene que hacer es un proceso de aprendizaje, de vivir esa experiencia con amor, y con hipnosis lo que podemos hacer es que la persona sea consciente de este aprendizaje para que ella lo logre resolver de la mejor manera, con amor, con perdón, con liberación, que logre liberarse de esa dificultad. Cuando logramos entender el por qué estamos repitiendo, porque una experiencia se repite una y otra vez hasta que la logramos aprender, entonces ahí se va convirtiendo en un karma. Cuando la logramos aprender, efectivamente el karma desaparece inmediatamente. Pero esto hay que hacerlo mediante el amor, mediante el perdón, mediante la comprensión y el para qué me está sucediendo eso. Ese es un tip maravilloso. Es decir, eso lo puede hacer hasta conscientemente. Si a una persona le está pasando una situación repetitivamente, porque algo tiene que aprender y no lo ha podido aprender todavía. Algo tiene que solucionar con esa parte para su evolución y no lo ha logrado resolver adecuadamente. Exacto, yo creo que o sea, mi concepto, más que sanar el karma, es el entender que es un proceso kármico y que tiene que vivir el proceso, aprender de esa situación para poder sanarlo. O sea, tú lo sanas entendiendo que es un proceso kármico. Y aprendiendo lo que tienes que aprender. Exacto, o sea, más que sanarlo, entenderlo y aprenderlo. Exacto, para la evolución, porque todo es para la evolución, claro. ¿Existe algún riesgo con la hipnosis? ¿Algún riesgo me refiero a que de pronto, por ejemplo, en el tema de la zona de Yaqui, existe, y hablábamos del tema hace 8 días, que existe de pronto la posibilidad que la persona quede como en un estado entre allá y acá, y pueda generarse algún riesgo de una inestabilidad emocional o psicológica por no tomar las debidas precauciones para la toma de Yaqui en este caso. Pero en el caso de la hipnosis, ¿hay algunos parámetros que tú digas, no, yo a esas personas no les hago hipnosis porque quiere generarse algún riesgo para esa persona? No, yo pienso que los 3 puntos anteriores, que la persona quiera, esté preparada y sea el momento de sanar, es lo que se necesita. A veces me cuido de atender a algunas personas que realmente vienen con unas intenciones totalmente adversas, que no han entendido muchas cosas. Entonces, ya uno siente y sabe con quién trabajar esa parte y con quién no trabajar, porque hay personas que no están preparadas para adentrarse en su proceso. A veces tienen que vivir ciertas experiencias para poder encontrarse consigo mismo posteriormente. Entonces, riesgos como tal, de pronto de quedarse allá o acá, no, porque la persona como tal no se va para ninguna parte, la persona siempre está allí en ese lugar. Hay veces que me dicen, doctor, lo que pasa es que están en hipnosis, pero me dicen, doctor, yo no me he ido para ninguna parte. Y bueno, si te vas para otra parte, ¿con quién me quedo yo trabajando? Entonces, la persona a veces cree que se va a desconectar, que se va a ir para otra parte, que va a dejar, no, la persona siempre está allí y siempre está sintiendo todo. Exacto. ¿Cuánto dura un proceso o una terapia de hipnosis? ¿Cuánto tiempo dura? Incluyendo el objetivo, establecer el objetivo de la terapia, la conexión con el paciente, que hay un proceso de rapport, de conexión, que hay que conectar primero para que el paciente logre abrirse y soltarse. Para eso hay unas técnicas previas al proceso, desde que entra el paciente. Desde que entra el paciente y me saluda, ya yo empiezo a trabajar el proceso, ya tengo que empezar a trabajar a que él se conecte conmigo, yo conectarme con él para que pueda fluir en su proceso. Desde ese tiempo hasta que termine la terapia puede ocurrir hasta 2 horas. Normalmente en hipnosis como hora y media, dependiendo, porque hay personas que son muy rápidas en hipnosis, van muy preparadas y entran rapidito y uno resuelve hasta muchas cosas en una sola sesión. Y hay otras que trabaja y uno le trabaja, pero son más difíciles de soltar. Entonces con esta persona hay que ir trabajando más suave y pueden demorarse un poquitico más. Y se pueden necesitar más sesiones, dependiendo.
Dependiendo. Normalmente lo ideal con este tipo de sesiones de terapias es que en una sola sesión logremos sanar las dificultades de origen emocional, psicosomático, espiritual. Pero si es necesario hacer otra, pues ya se le dice al paciente. El paciente obviamente vuelve, pero siempre van a ser mucho menos las sesiones, siempre y cuando la persona vaya más preparada, porque a veces ocurre que la persona llega, pero está muy ansiosa, lo que decías ahora rato, Isabel, la persona llega muy ansiosa por saber tal cosa, por sanar, por saber en qué momento lo hipnotizan, por saber en qué momento va a sanar, por saber en qué momento le sacan todas esas cosas que tiene, y entonces no se centra, no se focaliza en su dificultad y hace más difícil la tarea de poderle liberar. Entonces, esto puede que se tarden un poquito más, un poquito más. Pero ya de pronto llega también a la terapia en la próxima sesión. Si me ves por Instagram, se cayó. Tiempo para que la persona lleve su proceso. Te lo pregunto por mi experiencia personal. En la hipnosis, en la primera que yo me hice, yo sentí que estaba en el pleno proceso de entender una misión de lo importante para mí. Y en ese momento la terapeuta me sacó. Entonces, la verdad, pues a mí sí me dio más dinero, pero no, yo estoy en la mitad de mi proceso, y pues ya se le acabó el tiempo, entonces saquémosla y necesita transición. Entonces, la verdad, eso es lo que me generó un poquito de choque. Claro. Claro. Bueno, eso va en cada terapeuta, ¿cierto? De pronto, ella en ese momento no fue lo adecuado lo que debió hacer porque había que cerrar unos procesos y todo eso. Hay personas que se demoran un poquitico más y cuando ya van a conectar es cuando hay que aprovechar para eso. Yo por eso le digo a mis pacientes, váyanse, pero esperen sus terapias a tal hora, pero si no estoy conectados ahora, por favor, espera un poquitico porque si un paciente está en pleno trance y ya estamos logrando liberar el objetivo de la terapia, yo termino mi proceso, ahí sea que me lleve 3 horas. Perfecto. ¿Qué tan recomendable es la autohipnosis? ¿Se puede y la puede practicar y si es recomendable o no? Y sabes, lo que pasa es que cuando hablamos de hipnosis estamos hablando de autohipnosis. Toda hipnosis es autohipnosis. Nadie se hipnotiza en contra de su voluntad. La persona solo va permitiendo, es la persona la que se va hipnotizando y el terapeuta le va guiando que se vaya adentrando en sus orígenes. Es decir, la hipnosis es la misma autohipnosis. Eso. O sea, yo perfectamente en mi casa, me pregunto porque yo lo hice. Después de este experimento, yo voy a entrar nuevamente en este estado de relajación, de introspección y sanarme yo solita. Y empecé a hacer mi proceso, empecé a estudiar una oportunidad de tener como alguien ahí guiándome, pero yo me realicé algunas y hasta donde yo entendí después de mi proceso, que fueron cosas reales para mí. Yo la verdad nunca lo comenté. Yo creo que de las pocas personas que vaya al escándalo, pues yo lo comentaba, y me imagino que tenían hipnosis. Yo fui a una vida anterior donde fui un hombre, yo hablaba, y bueno, yo le comentaba todas las cosas, pero de alguna forma sí me generaba un cierto como miedo de pronto que no fuera mi autosugestión, que yo me estaba considerando que fuera algo real. Sin embargo, para mí fue real porque, como tú decías, me corroboraban ciertos hechos y algunas cosas que yo estoy viviendo en el pueblo donde yo fui un hombre, por ejemplo, pueblo en Europa, con vestimenta y todo, ese tipo de situaciones. Entonces, es normal y sí se puede hacer. Claro que sí, te felicito, que tienes unos dones y unas capacidades impresionantes. O sea, insisto, quien tenga la capacidad de autohipnotizarse, de entrar a esos estados alterados de conciencia, ya bien sea hasta a través de la meditación, a través de ese mismo proceso sugestionativo de la misma persona, eso es un gran poder. Algunas personas dicen, no, es que una persona que se deja hipnotizar es de mente débil. Falso, es todo lo contrario. Para mí tiene un poder impresionante, tiene una capacidad de autosanación que no se imagina y poder permitir lograr encontrar esas potencialidades y todos esos dones, esas capacidades y activarlas y mejor dicho, eso es un superpoder, uno de los principales porque el hecho de adentrarnos es, mejor dicho, en estos momentos de caos y en estos momentos de confinamiento, yo pienso que el mejor escape es entrar en nuestro interior, es algo maravilloso. Entonces, eso que tú hiciste es espectacular, eso no lo va a hacer todo el mundo. Eso es una autohipnosis maravillosa. Listo, lograste, te permitieron encontrar vidas pasadas, eso te develaron información importante.
Pero entonces tú me decías, sí, me daba cierta inseguridad ante ciertas cosas, porque qué tal que tú te hubieses encontrado con una situación muy difícil, muy traumática, entonces ahí es donde es necesario un proceso terapéutico para poder liberar ese conflicto que de pronto quedó allí, para poderlo liberar. Pero, sabes, que a veces los maestros, los guías saben que tú lo estás haciendo sola y ellos se sabrán mostrar solo lo que te conviene en esos momentos. No van a hacer otra cosa distinta, porque para eso están los maestros, que ellos saben cuáles son los límites de cada ser. Entonces, lo que hiciste fue espectacular, maravilloso, fantástico. Ojalá Bueno, yo Jader, tuviera esa gran capacidad. muchísimas gracias por tu tiempo. Ya llevamos casi 2 horas, la gente ha estado súper conectada, súper activa. Eh, no sé si quieras decir algo más, si quieras algunas recomendaciones a la gente, porque de pronto ahorita dicen, no, pues, ¿sabe qué? Eso, que no sé si me voy allá a intentar hacerlo. ¿Qué recomendaciones tú le das a la gente que realmente quiera este proceso de sanación? Pues, primero que todo, hay un tip muy importante y es que reencontrarnos con nosotros mismos. A veces las dificultades que tenemos obedecen a cuestiones de pronto de la mente, porque a veces nos desalineamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, revisar cómo estamos pensando, cuáles son nuestros pensamientos, y son negativos, y son positivos. Eh, Hay una parte también muy importante, aquellos que no puedan lograr autohipnotizarse o que de pronto quieran de pronto reprogramar su mente. Un tip muy importante es lograr esos momentos en el que se va a dormir. En ese momento en que se va a dormir, la mente está pasando, la energía está pasando desde la mente consciente hasta la mente subconsciente. Ahí hay un trance. En ese trance, imprimir cosas positivas, cosas bonitas, sentir esa emoción intensamente que se está logrando lo que quiere lograr. Si puede liberar esa parte, de pronto si hay algo negativo, liberarlo, echarlo al agua y colocar en donde estaba esa emoción negativa o esa dificultad, ese pensamiento negativo, colocar cosas positivas, cosas maravillosas, y eso inmediatamente está haciendo un proceso de reprogramación automático en el mismo. O sea, las personas nos podemos reprogramar, es decir, hay una opción muy importante que es el autoconocimiento. A medida que nos vayamos conociendo, vamos siendo conscientes de las capacidades que tenemos. Y en la medida que nos vayamos teniendo en cuenta las capacidades, vamos siendo más conscientes y esos dones van a fluir, sus capacidades, la energía, se van a conectar consigo mismo, que es a lo que realmente estamos llamados en este plano físico, y que a veces nos perdemos porque en nuestra cultura occidental es muy difícil esa parte. Esto lo vemos en la cultura oriental, pero acá es más complicado por muchos temas de creencia, entrar en nosotros mismos. Muy pocas personas practican el tema de la meditación. A veces ven la hipnosis como algo negativo, pero son preconceptos y desinformación que hay en el ambiente con relación al proceso de hipnosis. Lo que puede pasar con el tema de la meditación, como con la hipnosis, con un buen proceso terapéutico, es que la persona sane. No hay ningún riesgo tampoco que la persona va a quedar por allá o se va a quedar por otra parte. Entonces, muy importante eso, listo, el autoconocimiento, mirar hacia adentro y lograr encontrar esas capacidades. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, de los que están aquí en este lab, en vivo, tienen muchas capacidades, están en su despertar, por eso están aquí. Esto fue algo que planeamos desde antes de nacer en nuestro plan del alma. Nos elegimos reencontrarnos aquí a través de este directo. Bueno, Jader, nuevamente regálanos tus redes para que la gente se contacte contigo. Recuerden que también Jader hace hipnosis a distancia. Él viajaba a ciudades porque me estaban preguntando que cuándo ibas para Medellín, pero pues me imagino que ahorita por la misma situación del COVID, pues no hay viajes, no hay posibilidad de viajar como tal, pero él perfectamente los puede hacer vía virtual o a distancia. Entonces, ¿dónde te encuentras nuevamente? Bueno, en Medellín también hay colegas muy buenos también, pero todos estamos en este momento trabajando vía online, todos. Estoy actualmente radicado en Bogotá. Acá está el consultorio principal porque viaja a otros países, pero con el tema de la pandemia ha sido imposible. Pero como ya venía trabajando el tema de la hipnosis también a distancia, vía online, pues no se me ha hecho difícil poder atender a personas de Estados Unidos, de varias partes de otros países, incluso de aquí de Bogotá. Estoy atendiendo a los pacientes que estaban programados para la agenda que estaba estipulada aquí en estos 2 meses, lo estoy atendiendo vía online, y esta terapia online es lo mismo que una terapia física, una terapia estando ahí en el consultorio, por la sencilla razón de que estamos trabajando
¿sí? La estamos trabajando directamente con la mente consciente, con la mente subconsciente, con la mente inconsciente y con la parte energética. Y en estos niveles de percepción no hay límites de espacio ni de tiempo, todo es un eterno presente y un eterno aquí y ahora, por lo tanto es el mismo resultado. Yo he podido ayudar a muchas personas y por ahí van a ver prontico unos videos que voy a subir. La persona siente efectivamente que uno está allí. Cuando le colocan la mano aquí en esta parte, la mano espiritual y todo eso, la persona lo percibe y todo eso. Sea proceso subjetivo, sugestivo o no, la persona lo siente y eso ayuda para su liberación, que es lo que al final persigo yo como terapeuta, que la persona logre sanar. Ese es el objetivo que siempre persigo. Así es, esa es la idea. Claro. Bueno, Jader, infinitas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por estar tan abierto en contarnos, en hacernos parte de este proceso tan bonito, porque había mucho tabú sobre la hipnosis, efectivamente, y hasta dónde que se puede sanar, que no se puede sanar, tú nos abriste los ojos de muchas cosas. Yo creo que la gente va a quedar mucho más tranquila cuando se someta a una terapia de estas, por todos los conocimientos y todo lo que nos dice. Entonces, Jader, un gran abrazo de luz para ti. Mil gracias por tu tiempo, por tu este es un espacio que llamamos Entre el cielo y la tierra, porque entre el cielo y la tierra no hay nada. Y esa es la idea, que todos ustedes conozcan todos estos temas que a veces se tenía como una cortina de humo ahí tapando, y era como hermético. No, la idea es que en este momento estamos en una etapa de conocimiento y de conocimiento está totalmente abierto para todos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en Instagram, que pudieron repetir y que estuvieron en el otro live, a todas las personas de Facebook, mil gracias por estar ahí, por sus preguntas, por estar atentos. Nos vemos en 8 días con un nuevo live y recuerden que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Un gran beso, un gran abrazo de luz para todos ustedes. Mil gracias. Listo, Jader. Muchísimas gracias a ti, ya me comunico contigo, entonces un beso y un abrazo para todas las personitas de Facebook, nos vemos en 8 días. Chao, Muchísimas gracias a ti también y a todas las personas que estuvieron aquí atentas. Chao.